Imagina esto. Estados Unidos lanza uno de los bombardeos más grandes de la historia moderna. Más de 900 objetivos militares destruidos, generales eliminados, centros de mando pulverizados. Todo indicaba que Irán colapsaría en horas. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. 12 horas después, Irán contraatacó con cientos de misiles y drones al mismo tiempo, a bases estadounidenses en el Golfo, a la infraestructura petrolera y a los aeropuertos internacionales. Y entonces, los analistas militares se hicieron una pregunta aterradora. ¿Cómo puede un país seguir peleando después de haber perdido su cabeza militar? La respuesta tiene un nombre, una doctrina militar diseñada durante 20 años, una estrategia que convierte todo un país en una red de guerra imposible de destruir. Se llama la defensa mosaico y podría cambiar la forma en que entendemos la guerra moderna. Para entender esto, hay que retroceder unos años. Después de observar las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, los estrategas iraníes aprendieron algo crucial. Estados Unidos es extremadamente poderoso en guerras rápidas, pero tiene una debilidad: las guerras largas, caóticas y descentralizadas. Guerras donde no existe un solo centro que destruir. Guerras donde cada región puede seguir peleando sola. Entonces, Irán tomó una decisión radical. En lugar de construir un ejército tradicional, diseñó algo completamente diferente. Un sistema militar inspirado en una idea simple: si el enemigo destruye el centro, el resto debe seguir funcionando automáticamente. Así nació la guerra mosaico, una doctrina militar diseñada para un escenario específico: sobrevivir a un ataque devastador de Estados Unidos. La defensa mosaico es fácil de entender con una imagen. Imagina un rompecabezas gigante. Cada pieza es una región militar independiente. Si destruyes una pieza, el resto del rompecabezas sigue completo. Eso fue exactamente lo que hizo Irán. Dividió su estructura militar en 31 comandos regionales autónomos. Cada uno puede lanzar misiles, operar drones, organizar ataques, continuar la guerra sin pedir permiso al centro. Esto rompe completamente la lógica militar tradicional, porque normalmente las guerras funcionan así: cortas la cabeza y el cuerpo muere. Pero en el sistema mosaico ocurre lo contrario: el cuerpo sigue peleando, aunque la cabeza desaparezca. Para entender por qué Irán hizo esto, hay que imaginar el escenario desde su perspectiva: un país con menor poder militar, rodeado de bases estadounidenses, consciente de que no puede ganar una guerra directa. Entonces, su pregunta fue: ¿cómo sobrevives frente al ejército más poderoso del planeta? La respuesta fue brutalmente realista: no intentar vencer rápidamente, sino hacer que la guerra sea tan costosa que el enemigo pierda la voluntad de continuar. Es una estrategia basada en desgaste, una estrategia que dice: tal vez no podamos destruirte, pero podemos hacer que pelear contra nosotros sea demasiado caro. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante, porque esta estrategia no solo reorganizó el mando militar, también transformó el armamento. Antes de la guerra, Irán dispersó miles de misiles y drones por todo el país, en túneles de montaña, en bases ocultas, en lanzadores móviles, en instalaciones camufladas. Eso significa que no existe un único arsenal que destruir. Y cuando comenzó el conflicto, la estrategia se activó. En pocas horas aparecieron ataques simultáneos contra Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes, Irak, Israel. Pero lo más impactante fue la herramienta principal: drones baratos, cientos, miles, un enjambre diseñado para saturar las defensas. Porque aquí aparece una paradoja militar increíble. Un dron puede costar $20,000, pero derribarlo puede requerir un misil interceptor de $1 millón. En otras palabras, Irán obliga a sus enemigos a gastar una fortuna para detener ataques baratos. Esta estrategia activa 4 dinámicas fundamentales de la guerra: supervivencia, resistencia, escalación y caos.
Porque cuando el mando está descentralizado, ocurre algo peligroso. Algunos comandantes regionales pueden actuar por su cuenta. Eso significa que la guerra puede escalar incluso sin órdenes directas del liderazgo central. De hecho, algunos ataques recientes habrían ocurrido sin aprobación diplomática. Es el lado oscuro del mosaico, la estrategia que garantiza supervivencia. También puede reducir el control sobre la guerra, y cuando eso ocurre, el conflicto puede volverse impredecible. Pero el mosaico no termina dentro de Irán. También incluye aliados regionales, milicias en diferentes países, fuerzas que actúan como extensiones del conflicto. En el Líbano, Hezbollah abrió un frente contra Israel. En Irak, milicias proiraníes atacaron bases estadounidenses. En Yemen, los hutíes amenazaron rutas marítimas estratégicas. Esto transforma la guerra en algo mucho más grande. No es solo un enfrentamiento entre dos países. Es un conflicto que puede extenderse por todo Oriente Medio. Cada grupo aliado funciona como otra pieza del mosaico, otro nodo, otro frente, otra fuente de presión. Y aquí aparece la pregunta que muchos analistas militares se hacen hoy. Una pregunta que rara vez aparece en los titulares. ¿Y si la estrategia mosaico funciona? No significa que Irán gane la guerra, pero sí podría significar algo distinto, que nadie pueda ganarla rápidamente, y eso cambia completamente las reglas, porque las grandes potencias están diseñadas para victorias rápidas, no para guerras largas y fragmentadas. Ese es el verdadero objetivo del mosaico, convertir la guerra en un problema demasiado grande para resolverse fácilmente. Hoy, el mundo observa algo nuevo, una guerra donde destruir centros de mando ya no garantiza la victoria, donde los ataques masivos no paralizan al enemigo, donde cada región puede seguir luchando por sí sola. La defensa mosaico no es solo una estrategia iraní, podría ser el modelo de guerra del futuro, un modelo donde los países se transforman en redes de resistencia distribuidas. Y eso deja una última pregunta. Si un país puede seguir peleando incluso después de perder su liderazgo, si puede dispersar su poder militar por todo su territorio, si puede activar aliados en múltiples regiones, entonces la pregunta ya no es ¿quién gana la guerra? La verdadera pregunta es ¿cómo termina? Porque en una guerra mosaico, el final nunca es simple.